el texto del cuerpo en la posmodernidad, donde básicamente van a hacer un poco un recorrido eh, en las diferentes etapas de la historia, hablando un poco sobre cómo el cuerpo fue tomando diferentes perspectivas, digamos, ideas, y cómo fue representada. El cuerpo en la posmodernidad se llama el texto, y ahí básicamente hace una recorrida. Primero empiezan hablando sobre los griegos, cuáles eran las representaciones que hacían los griegos del cuerpo. Eh, los cuerpos eran idealizados, eran cuerpos perfectos. Tenemos diferentes etapas también, ¿no? Tenemos el clásico, tenemos ya digamos, un griego un poco más barroco, lo podemos decir, donde en el clásico vamos a tener un cuerpo todavía un poco estático, con pocas representaciones, hasta llegar al griego eh, barroco, en el cual hasta el mismo Hegel va a anunciar que esas representaciones son eh, casi perfectas, y a través de ello se puede básicamente ver el alma. Después vamos a tener al cristianismo, que lo que va a hacer es rechazar a ese cuerpo presentado por los griegos, ese cuerpo perfecto. eh, Ellos lo van a rechazar y van a hacer una representación, y van a presentar a un personaje muy importante en la historia de la humanidad en sí, digamos, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo como un Dios en dos etapas. En una primera etapa como un niño en brazos de su madre siempre, eh, y luego nos van a presentar un Dios sacrificado, que vamos a tener que adorar. Ahí hay como hay extremos, ¿no? De pasar de un Cristo, de un cuerpo idealizado presentado por los griegos, con toda la perfección que representa esa representación del cuerpo, y por otro lado vamos a tener un cuerpo mutilado, castigado, que nos presentan para adorar. Bueno, después vamos a tener a la sociedad medieval, perdón, que es la sociedad que básicamente rechaza al cuerpo y todas sus representaciones. Eh, la sociedad medieval tenía como una perspectiva un poco más de un arte comunicativo, un arte que educaba a los fieles. Entonces no había un gusto sobre lo estético, digamos, de lo bello en ese momento. No se buscaba representar cosas bellas, sino comunicar algo a través del arte. Eh, es por esto que el arte de la sociedad medieval va a rechazar esas representaciones, eh, que no le interesa en realidad, y que lo único que quieren es comunicar a sus fieles las ideas de Dios. Bueno, en la posmodernidad el cuerpo va a presentar una crisis en el cual el cuerpo se encuentra imperfecto, van a decir los textos de la época moderna y la de David Lebrón. Esos textos por ahí hablan sobre cómo influye un poco el capitalismo con respecto a cómo nos sentimos nosotros mismos con el cuerpo, ¿no? Cómo el mercado y el capitalismo eh, nos hacen sentir como que nuestro cuerpo se encuentra imperfecto, y que a través del consumo y a través de, de la, de la modificación del cuerpo vamos a buscar esa necesidad de rellenar ese vacío que se nos presenta, ¿no? Ya que presentamos un cuerpo imperfecto. En muchos casos a través de la intervención del cuerpo, por ejemplo en tatuajes, esa necesidad del cuerpo, ¿no? De un solamente pensando, ¿no? en, en el cuerpo vacío y rellenarlo de tatuajes, buscando esa necesidad de,
de ese cuerpo que muchas veces lo sentimos imperfecto. Después va a hablar también con respecto el texto de la época posmoderna, de la exhibición del cuerpo y esa necesidad de exhibirlo, ¿no? Al momento de leer el texto me llevó a reflexionar y a acordarme del texto de Volverse Público de Groys, ¿no? Donde él claramente habla también de cómo el ser humano, el hombre, eh, busca y hace de su propio cuerpo una imagen y lo presenta al mundo de una manera idealizada de, de un cuerpo. Nuestros cuerpos, expuestos, observados, juzgados, expulsados o autoexcluidos, son territorios de los cuales quisiéramos escapar. En algún momento, y sin saber cómo, se han impuesto determinados parámetros que hacen que lleguemos a sentir a nuestro cuerpo como un enemigo. El cuerpo expande su significación, se torna metáfora y materia, texto y lienzo, materia prima y producto, significado y significante. Lejos de ser un objeto del mundo, el cuerpo es un espacio a través del cual la vida se revela en sí misma, le permite al individuo entrar en contacto con el mundo, conectarse con él mismo e incluso realizarse en la sociedad a través de un proceso de identificación y representación. Con Judith Butler podemos entender que el género se realiza actuando y mediante acciones, que no necesariamente está atado a una materialidad, y de esta manera puede actuar un género que no esté vinculado con el sexo que fue asignado al nacer. Entonces, estas conductas de ciudadanía, como el género, etnicidad e identidad sexual, son ensayadas y reproducidas a diario en la esfera pública, de manera consciente o inconsciente. Mucho más que un sobre carnal, el cuerpo también se revela como un texto, una expresión y una visión del mundo propia de cada creador y de una imaginación colectiva.